alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, y él estaba de pie en la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, le pidió que se apartara un poco de la orilla, se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Conduce hacia lo profundo, echad las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero por tu palabra echaré las redes». Lo hicieron así, y fue tal la cantidad de peces que sacaron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Y cuando fueron, llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». La pesca, en efecto, lo había llenado de asombro, a él y a los que estaban con él, lo mismo que a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo entonces a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Nosotros sabemos bien que hay 2 pescas milagrosas. Una es esta que acabamos de escuchar, y otra es la del capítulo 21 de San Juan, ¿no? Cuando Jesús ya había resucitado, y que hace volver la vocación de los apóstoles a este momento original. San Agustín compara estos 2 textos y dice que se refieren a 2 estadios de la Iglesia. Esta primera parábola, que es la que escuchamos hoy, se refiere a la Iglesia en este tiempo. Y la otra parábola se refiere a la Iglesia en la eternidad. La Iglesia en el tiempo, por supuesto, en la Iglesia terrenal ingresan justos y pecadores, ¿no? Dios viene justamente a buscar a los pecadores para que se conviertan. En cambio, en la Iglesia del cielo, todos los que ingresen serán los redimidos, los salvados, ¿no? Aquellos que están inscritos en el libro de la vida, ¿no? Esos que están viendo cara a cara a Dios en el cielo y que ya no pueden perder esa bienaventuranza, ¿no? Por lo tanto, es distinto, podemos decir, las 2 connotaciones de las parábolas, ¿no? Pero me voy a quedar solo con esta, comentándola en base a este texto de San Agustín, diciendo que se refiere a la Iglesia de este mundo, a la Iglesia que abarca todos los tiempos, a la Iglesia entendida en el sentido de San Agustín, desde el justo Abel hasta el último de los redimidos, ¿no? Esa es en definitiva la Iglesia. Todos los que se salvan en la Iglesia, ¿no? Y todos en definitiva creen en Jesucristo, ¿no? De alguna manera como el prometido en el Antiguo Testamento, o como el ya llegado y el verdadero Dios, el Verbo encarnado, ¿no? desde su nacimiento hasta el final de los siglos, ¿no? Así que la barca es un símbolo de la Iglesia, ¿no? Y en la barca, fijémonos que Cristo habla desde la barca de Pedro, ¿no? Es decir, por más que en la Iglesia de Jesucristo existan hombres pecadores, ¿no? Que a veces gobiernan, a veces bien y otras veces mal, los asuntos de la Iglesia, bueno, Cristo es el que está sentado allí, en definitiva. Y junto con eso, fijémonos que Pedro echa las redes porque Cristo se lo dice, ¿no? Y Pedro hace cálculos humanos, como a veces suele ocurrir en este mundo también, ¿no? Porque dice: no, trabajamos la noche entera,
Bueno, eso también puede ocurrir, porque en definitiva Dios concede la conversión y la salvación de las almas cuando Él lo decide. Entonces, por más de que a veces nosotros creamos que ya hicimos mucho, bueno, cuando Dios dispone, la gente se convierte, los pueblos abrazan la verdadera fe. Así que por eso es muy importante siempre tener esta actitud de escuchar a Cristo, que es Él el Señor de la historia. Y por supuesto los peces se llenan en la barca de Pedro, por supuesto, ¿no? En la Sagrada Escritura muchas veces hemos comentado que el mar es un símbolo del mundo. El mar es un símbolo del mundo. De la misma forma que el mar es cambiante, ¿no? Con las olas, el viento, etcétera, así es cambiante este mundo. Entonces, hasta hace poco estaba de moda la moda woke, no sé cómo se dice eso en inglés, y ahora está de moda anti-woke, qué sé yo, ¿no? Entonces así, digamos, ¿no? Porque ganó Trump y ganó no sé quién, entonces parece... Bueno, entonces son modas, digamos, ¿no? Algunas van contra el querer de Dios, claro, pero en definitiva el mundo es voluble y cambiable, ¿no? Entonces, así de simple. Y el mundo es agitado por el demonio, ¿no? De la misma manera que el mar es agitado por el viento, digamos, ¿no? Es agitado con... bueno, así también ocurre en digamos, en el mundo, porque el mundo está puesto, estas opiniones cambiables de la moda, ¿no? O del qué dirán, están fácilmente asusadas por el diablo. Por eso allí es donde nuestro Señor manda a Pedro a sacar los peces del mar. El pez es un símbolo de... El pez en el agua vive, por supuesto, ¿no? Y fuera del agua vive. Pero dice San Jerónimo que en el orden de la gracia ocurre al revés, ¿no? El pez en el agua muere porque en el mundo perece, ¿no? Y fuera del agua, fuera del mundo y en la barca es donde vive, ¿no? Los primeros cristianos incluso hacían una profesión de fe con el pez. Porque la palabra pez, claro, no se podían identificar con la cruz, claro, ¿no? Porque hacer un signo de la cruz era directamente ir al martirio, ¿no? Entonces se identificaban con el pez. La palabra pez en griego se dice ichthys, y es un acróstico, ¿no? Que quiere decir Jesus Christus Theou Hios Soter, que quiere decir Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Es una forma de hacer una profesión de fe. En definitiva, los que salen del mundo y ingresan a la barca tienen que tener la fe, que Jesucristo es el Salvador y el Hijo de Dios, el único que nos salva, ¿no? El Verbo encarnado. Por eso es que es necesario que los peces estén en la barca, de Pedro, por supuesto, no en otro lado, porque la única barca es la de Pedro, ¿no? Es decir, la única iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica. Pero bueno, justamente con esto a nosotros nos damos cuenta que hay alguien que es el centro del mundo, que es nuestro Señor. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses, donde dice: todo fue hecho por Él y para Él. Es decir, Jesucristo es el centro del mundo, porque Jesucristo es el que enseña, Él es el que tiene el sentido de la historia, Él es el que determina cuándo tirar la red. La red es símbolo de la unidad de la Iglesia, además, como dicen los padres, ¿no? Él es cuando determina que los pueblos se conviertan. Él es el que enseña o el que determina cuándo hay que trabajar y cuándo no es tiempo de la cosecha, ¿no? Entonces Cristo es el que tiene el centro del mundo. Y después de Cristo, por supuesto, está la Santísima Virgen, ¿no? Y después de la Virgen están los redimidos. Porque también San Pablo dice en la carta a los Romanos que todas las cosas son hechas para los elegidos. Entonces, el conjunto de la historia, que podemos decir es esta pesca que representa, como he dicho, desde Abel hasta el último de los salvados, ¿no? Toda la historia gira en torno a los elegidos. De hecho, San Pablo dice, todas las cosas suceden para el bien de los que aman a Dios. Comenta San Agustín y dice, et siam peccata, también los pecados, ¿no? Incluso los pecados, las maldades, ¿no es cierto? No sé, las malas leyes, las persecuciones de los tiranos, etcétera, ¿no? Todo eso ocurre para el bien de los que aman a Dios, todo, absolutamente. Es decir, esos están eligiendo, los perversos que persiguen a los buenos y que mueren en su obstinación, han elegido su propia condenación.
pero ellos hacen y contribuyen al bien y a la santificación de los elegidos. Ese es el motivo. Pero todo esto no es para los elegidos, claro, porque los elegidos son para la Virgen y la Virgen es para Cristo. Así que por eso decimos que Cristo es el centro de la historia del mundo, es el centro de la historia del universo. Y en base a esto, el verbo es que determina que algunos pueblos en un momento lleguen primero a la fe, que otros más tarde, ¿no? Y por permisión divina también puede decir que algunos pueblos apostaten, como está pasando en la Europa actual. Y lamentablemente nosotros siempre imitamos lo peor del mundo. Vamos hacia ese camino, lamentablemente, ¿no? Aquí en América. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es lo central de la historia. Y tenemos que tener esta mirada propia de la teología de la historia. Es decir, de ver la cosa de esta tierra con los ojos sobrenaturales. En base a todo esto vemos que el Señor llama a Pedro a trabajar, llama a Pedro a echar las redes, ¿no? Hacia conducir hacia lo hondo del mar, digamos así, ¿no? Es decir, el Señor determina que la vocación, la palabra vocación quiere decir vocare, llamar, ¿no? El Señor determina las vocaciones en la iglesia y Él designa a cada uno para que trabaje en la barca, para que piense en la salvación de los demás, ¿no? Así que, ante todo, esta vocación se ordena a esto, se ordena a los elegidos, porque acá lo importante es sacar los peces del mar, rescatar las almas del mundo y que suban a la barca. Acá lo importante es que los elegidos adoren a nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado. Por lo tanto, las vocaciones en la iglesia se ordenan a este fin, los llamados que Dios hace. Y bueno, el primer llamado que Dios hace, general, a todos los hombres, es la vocación a la santidad. Entonces, Dios a todos llama a la santidad, y a una santidad perfecta, a imitar a nuestro Señor Jesucristo, a ser perfecto como es perfecto el Padre Celestial, a amar a los demás como Cristo nos ha amado a nosotros, ¿no? Entonces, este es el primer gran llamado que Dios hace, insisto, a todos. Nadie puede decir, Dios a mí no me llama a la santidad. Pero además de este llamado a la santidad, esto se concreta de diferentes maneras. Ante todo, pensemos en la vocación de los laicos, ¿no? Aquellos que están consagrados por el bautismo y que permanecen en el mundo, ¿no? Algunos contraen matrimonio, otros no, quedan solteros, digamos, ¿no? Pero estos también tienen una función, por más que estén en el mundo, tienen una función de lo que se llama la consecratio mundi, el consagrar el mundo para Dios. Porque en definitiva, esta es la forma que tienen de ordenar las cosas para los elegidos. Ustedes imagínense un magistrado, por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Un magistrado que promulgue lo que es justo y que condene al injusto, bueno, sin duda está promoviendo el bien, ¿no? Y está sirviendo al bien común, ¿no? Está sirviendo justamente a la virtud. Y servir al bien, a la verdad o a la virtud, en definitiva es servir a Dios, ¿no? Lo mismo dígase de un legislador que vota un bien y que evita lo malo. Igual, de la misma manera, digamos. Entonces es necesario que cada uno cumpla su deber en su vocación, ¿no? En este momento viene bien pensar sobre todo en la importancia del matrimonio y de la familia, que es una verdadera vocación, ¿no? Y fijémonos que la vocación al matrimonio y la familia se ordena ante todo a la salvación de los elegidos. Entonces, en este contexto, ¿cuál es la vocación del matrimonio, ¿no? La vocación del matrimonio y de la familia es traer hijos a este mundo y educarlos para llevarlos al cielo. Esa es la vocación del matrimonio. No ser egoístas y decir, uno ya es suficiente, o a lo sumo dos, ¿no? Fíjense, hasta estos días salió una estadística que después se replicó en Infobae, ¿no? En donde dice que la Argentina tiene 1,33 hijos. Es decir, en este momento, ¿no? Es decir, nosotros ya no alcanzamos a la reposición generacional. Para que un país se mantenga en la población necesita 2,1. 2,1. Y eso para que se mantenga, digamos, ¿no? Es decir, el problema que existe en Europa de la falta de natalidad, ¿no?
Ese es el problema que ha llegado a nosotros. ¿Por qué? Por un montón de cosas, el aborto, la anticoncepción, pastillas, bueno, en fin, ese egoísmo que se pone por encima de la vocación del matrimonio, que es traer hijos a este mundo, para que puedan educarse santamente y llegar todos al cielo. Así que hoy hay que recordar esta importancia crucial que tiene el matrimonio y la familia. En segundo lugar, además de esta vocación, hoy muy importante y una verdadera fuente de santificación, Dios llama también a otros a la vida del sacerdocio, como lo llamó a Pedro y acá a Santiago y a Juan. Fijémonos que Dios usa lo que cada uno sabe en orden a llegar a su corazón de una manera distinta. Pensemos, por ejemplo, los magos de Oriente. Dios a los magos los guió a través de las estrellas. ¿Por qué? Y porque eran estudiosos de los astros y del cielo, ¿no? A los pescadores, a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿cómo les habló Dios? Y Dios les habló a través de los peces. A nosotros quizás no nos decía nada una pesca. A ellos sí, ellos se dieron cuenta que esa pesca no tenía ninguna explicación humana, no tenía ningún razonamiento de este mundo. Por lo tanto, también nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. Dios se comunica con cada uno personalmente, bueno, como un padre con sus hijos, ¿no? No les habla a todos igual, ¿no? Porque sabe que este le entra por acá y aquel necesita lo otro, digamos, ¿no? Bueno, igual hace Dios con nosotros, ¿no? Así que esta vocación es la que Dios aquí llama a Pedro, ¿no? Y a los demás. Y también, por supuesto, existe en la Iglesia la vocación a la vida religiosa, la vocación a la vida consagrada, la vocación a la vida más activa, al servicio de los demás, o la vocación a la vida contemplativa, es decir, a dedicarse ante todo a estar con Dios, ¿no? A la oración y a la penitencia. Todas estas cosas son muy importantes, ¿no? Y mientras más esté dedicado a Dios, más importante es, ¿no? Por lo tanto, y esto también se ordena a la salvación de los elegidos. Pensemos, por ejemplo, en Santa Teresita, ¿no? Santa Teresita, una monjita contemplativa que falleció a los 20 y algún años, ¿no? Y que sin embargo es patrona de las misiones. Y uno dice, ¿y cómo puede ser que Santa Teresita sea la patrona de las misiones? Y bueno, porque la oración y la penitencia, en el orden a la salvación de las almas, es más importante que todo. Es más importante que todo. Pensemos los frutos inmensos que causó aquí en América la oración y la penitencia de Santa Rosa de Lima, dicha por el Papa Clemente, que la canonizó. Por lo tanto, esto es lo más importante. Las vocaciones en la Iglesia se ordenan a estar en orden a Dios y a la salvación de las almas, porque, insisto, el conjunto de la historia se ordena a la salvación de los elegidos. Entonces, las vocaciones en la Iglesia se ordenan a la salvación de los elegidos, ¿no? Y claro, los elegidos tienen que tener siempre esta actitud que tiene Pedro, ¿no? Todos, O sea, a veces uno piensa los elegidos son los sacerdotes. No, todos. Porque ustedes piensen, la vocación que Dios da a un padre de familia también es muy noble, porque para el hijo, el padre es el representante de Dios en este mundo. Entonces uno podría decir, ¿y yo quién soy para ser el representante de Dios ante alguien? No soy digno, digamos, ¿no? Así que todos tenemos que tener, ante este llamado que Dios nos hace y esta elección, tenemos que tener esta doble actitud. Ante todo, fíjense, Pedro que cae a los pies y dice, aléjate de mí, Señor. O en la primera lectura, en donde dice Isaías, ay de mí, estoy perdido porque he visto al Rey, ¿no? O antes, un pedazo que acá está cortado, incluso los ángeles más puros, que son los serafines, significa ardiente, serafín en hebreo, ¿no? Se tapan el rostro para no ver a Dios. Es decir, ante todo ese misterio que se llama misterio tremendo, porque Dios está mucho más allá de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos, ¿no? Y no somos dignos nosotros de servirlo, ¿no? Ni de acceder, ni de ponernos en su presencia, digamos, ¿no? Entonces esto jamás debe estar ausente de nuestra vida y de nuestra vocación. Pero además de esto, nuestro Señor que se acerca a Pedro y le dice, no temas.
Quizás una frase que está dicha 365 veces, me dijo una monja contemplativa alguna vez, ¿no? En la Sagrada Escritura, no temas. Escuchamos muchísimas veces en el texto sagrado. El Señor que quiere que nos acerquemos, ¿no? O en la primera lectura de Isaías, en donde un serafín toca con los labios del profeta con una brasa ardiente, ¿no? No temas. Es decir, el Señor que quiere acercarse a nosotros. Y esto se llama misterio fascinante, es decir, que atrae a la persona que es llamada, a pesar de que sabe su indignidad, la atrae, en este caso, al decir como Isaías, aquí estoy, envíame, ¿no? O como también lo hicieron los apóstoles, ¿no? Por lo tanto, estas dos cosas también tienen que estar siempre presentes en la vocación cristiana, y si nosotros las tenemos presentes, no podemos olvidar este doble misterio que da, podemos decir, que sostiene nuestra vida cristiana. Por eso, en este día, nosotros, en donde contemplamos este misterio tan hondo de la historia de la salvación en base a Jesucristo y teniendo como centro a Cristo Rey, entonces nosotros tenemos que pensar y contemplar, ante todo, que todo se ordena a los elegidos, que las cosas que nos suceden, las persecuciones de los malos, las tribulaciones de cada día, las pruebas, las cruces, lo que sea, Dios lo permite para que nosotros seamos más santos. Dios nos permite para que ofrezcamos esos sufrimientos para que otras almas lleguen a Dios. En segundo lugar, tenemos que pedirle al Señor que nos demos cuenta que nuestra vocación es para el cielo. No estamos llamados a la santidad y no podemos pensar solo en este mundo, que ante todo lo que tenemos que planificar es agradar a Dios, más que cambiar el auto o agrandar la casa. Ante todo tenemos que planificar agradar a Dios. Eso se llama una buena dirección espiritual, un buen plan de vida para agradar cada día más a nuestro Señor. Y en tercer lugar, tenemos que pedirle al Señor que siga suscitando vocaciones, vocaciones que por supuesto que Dios llama, pero el tema es que tenemos nosotros tapones en los oídos, digamos, ¿no? Entonces seguimos en la nuestra, digamos, ¿no? Y sobre todo los jóvenes que ante todo tienen que plantearse esta cuestión, ¿no? Tenemos que pedirle que Dios siga llamando. Tenemos que pedirle a Dios que se digne también llamar a un miembro de nuestra familia o de nuestra comunidad para la vida sacerdotal o la vida religiosa, que ese es el mayor regalo que Dios puede hacer a una familia o a una parroquia. Tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor que también nosotros sepamos ser generosos, los grandes, seamos generosos en la vocación que Dios nos ha enviado o nos ha dado. Que no pensemos de modo egoísta, sino que pensemos ante todo en cómo mejor servir y honrar a nuestro Señor. Que la Virgen Santísima, Nuestra Señora, nos conceda a nosotros la gracia de amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón. Nos conceda la gracia de siempre tener este misterio que es Él, ¿no? Y de servirlo con alegría, porque Él nos llama a servirlo, pero que Él, por supuesto que no elige a los capaces, sino que capacita a los ungidos. Que el Señor nos conceda cada día servirlo con mayor entrega y generosidad, para que cada uno, cumpliendo su vocación en este mundo, sirva a los elegidos y así sirva a Cristo como Señor de la historia. Que Nuestra Señora, la Virgen Purísima, que mejor lo ha servido a Cristo en esta tierra y por eso que más lo goza en el cielo, pidamos a ella que con su ayuda y su intercesión ruegue por nosotros para que lleguemos un día a verlo a Dios cara a cara en el cielo, sirviéndolo cada día mejor.